Tutor, buenas noches. A continuación, mi compañero John Edison Canizales Solórzano y quienes habla César Augusto Sánchez Sánchez, hacemos entrega del componente práctico de la práctica número 1. Entonces, la práctica número 1 dice que el primer punto dice, en el software Tinkercad caracterice la respuesta de los siguientes sensores. Entonces, fotorresistencia a la intensidad de la luz, realizar mínimo 7 mediciones en las cuales se varía la intensidad de la luz de menor a mayor, tomar datos del valor de la resistencia y graficar. Entonces, lo primero que hicimos fue el diseño en Tinkercad. Entonces, aquí está el diseño. La simulación, entonces el valor de la resistencia es 180 kiloohmios y pues tomamos las diferentes mediciones a través de el aumento de la luz del sensor. Entonces aquí ya tomamos tomamos 8 mediciones, están acá, y esas mediciones las organizamos en una tabla. La tabla dice que nivel de luz, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el valor de la resistencia son los que aparecen acá. Los graficamos y obtuvimos una línea descendente. Entonces, como observan ahí, hay una línea, ¿cierto? Empieza desde la primera medición, empieza a descender hasta que el valor de la resistencia va disminuyendo. Entonces, si aumentamos, teniendo estos resultados, podemos decir que la resistencia eléctrica del sensor de la luz es de 18 ohmios. Durante el ejercicio se tomaron 8 mediciones de menor a mayor, las cuales se graficaron y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, en la gráfica se puede evidenciar que cuando se aumenta el nivel de luz, o podemos concluir que cuando se aumenta el nivel de luz, la resistencia eléctrica del fotosensor empieza a disminuir. El segundo punto dice que un sensor de temperatura TMP encuentra la relación entre temperatura y voltaje. Entonces les voy a mostrar el diseño que tenemos acá en Tinkercad. Entonces mire el diseño, vamos a simularlo para ver que funcione. Entonces si aumentamos la temperatura, miren, vamos a aumentar la temperatura y el voltaje va aumentando, ¿cierto? También. Entonces mira acá. Aumentamos la temperatura y el voltaje también va aumentando. Pero hay algo característico acá que ya les vamos a explicar. Entonces, se hicieron las mediciones también y se graficó. Entonces, mire, aquí está la tabla de datos. Entonces se tomaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mediciones de temperatura y se obtuvo el voltaje correspondiente. Entonces acá ya no tenemos una línea descendiente sino ascendente. Entonces dice que se realizaron diferentes mediciones en intervalos de 10 grados y los resultados son los siguientes. La gráfica nos muestra que la relación entre temperatura y voltaje es directamente proporcional. Entonces, claro, aquí lo vemos que tiene una línea ascendente, es proporcional, directamente proporcional. O sea, a medida que aumentamos la temperatura, pues el voltaje también va en aumento. Entonces, mira, aumentamos la temperatura y aumentamos el aumento. Entonces, la relación es directamente proporcional. El segundo punto dice, en el software Tinkercad implemente un puente Whiston alimentado con 5 voltios
DC para medir la variación de la fotorresistencia, equilibre el puente con la fotorresistencia al 0% de luz, varíe la intensidad de luz hasta el máximo y obtenga una gráfica de intensidad de luz versus salida del puente en voltios. Entonces, aquí tenemos el diseño del puente, ¿cierto? Aquí tenemos los cálculos. Entonces, en este puente tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios, tenemos 4 resistencias con el sensor, y la idea es tenerlo en equilibrio. Entonces, para poderlo tener en equilibrio, equilibrio es cuando el puente está en 0 voltios. Entonces, la resistencia 1 la cogimos de 7 kiloohmios, la resistencia 2 de 7 kiloohmios, la RX de 180 kiloohmios, y nos toca indagar por la R3, por la resistencia 3. Entonces, ese es el valor que nos toca hallar. Entonces, acá utilizamos esta ecuación, despejamos R3 y obtuvimos una resistencia de 180 kiloohmios. Le vamos a mostrar la simulación. Entonces la simulación está acá, mira. Entonces, en estos momentos el puente está en equilibrio. Si yo empiezo a aumentarle el nivel de luz a la fotorresistencia, el puente de Whiston ya no está en equilibrio, ¿cierto? Entonces lo que teníamos que hacer era primero ponerlo en equilibrio y después buscar las mediciones. Entonces buscamos las mediciones, hicimos 7 mediciones. Entonces aquí está la tablita, nivel de intensidad de luz y voltaje de salida del puente Whiston. Entonces acá está la gráfica y observamos que es una gráfica, nos da un gráfico que es de manera ascendente hasta cierto punto, pero después ya se empieza a equilibrar el voltaje. Entonces a medida que va aumentando la intensidad de luz, el voltaje también va aumentando, el voltaje a la salida del puente aumenta y llega a un punto en donde se equilibra el voltaje. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Que el voltaje, entre más intensidad de luz haya, el voltaje tiende a equilibrarse. Posiblemente esa es la relación. Y por último, entonces tenemos el punto 3, que dice que en el software Tinkercad compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancia, realice los cálculos y compruébelos en la práctica. Entonces acá tenemos el puente de Maxwell. El puente de Maxwell acá, pues entonces tenemos acá la R1, la R3, la boina L3, la R4, tenemos el capacitor y la R2 en paralelo. Entonces, y la R3, la L3 y la R4 la tenemos en serie. Entonces, tenemos acá los cálculos. Entonces, para hallar el valor, tenemos el valor de el valor de la L3, que es la boina. Tenemos el valor de la R3, 100 ohmios, la R1, que es un K, la R4, un K, y tenemos dos incógnitas, que es el capacitor y la R2. Entonces, en este caso, pues nos toca hallar los valores de R2 y de C2. Entonces, primero hallamos el valor de la R2, para eso utilizamos esta ecuación, entonces la despejamos y nos da 10K. Ahora hallamos el valor del capacitor a través de la siguiente ecuación, de L igual a R1 por R4 por C. Despejamos C, que es el capacitor que no sabemos el valor, y nos da un valor de 400 milihenrios, el cual los pasamos a 40 microhenrios. Tenemos acá pues el diseño y la simulación del puente de Maxwell. Te lo voy a mostrar en el software. Aquí tenemos el circuito. Entonces, como podemos ver,
en el circuito el puente está en equilibrio. Si yo muevo la resistencia, que en este caso tengo un potenciómetro de 180K, entonces mire que el puente está en desequilibrio, no está equilibrado. Si lo pongo al máximo, el puente está equilibrado, ¿sí? Igual si yo le muevo, también está en desequilibrio. Entonces mire que en el potenciómetro en el máximo, el puente está en equilibrio. Entonces, aquí, bueno, listo. Entonces, mire, tenemos el equilibrado y si lo movemos lo tenemos en desequilibrio. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Que en la simulación de la primera imagen se puede evidenciar que cuando el potenciómetro está al máximo nivel, el puente está en equilibrio, y en la simulación de la segunda imagen se puede ver que se mueve el potenciómetro, se puede evidenciar que el puente está en desequilibrio. Entonces, le agradecemos, tutor. Muchísimas gracias.